Feliz día de la Reforma. Hoy seguimos con el estudio del libro, como he mencionado, de 1 de Samuel. Se ve aquí en la pantalla 1 de Samuel. Esta mañana llegamos al capítulo 3 y estaremos estudiando pues del versículo 2 hasta el 21, hasta el final del capítulo. Así que si podéis abrir vuestra Biblia en 1 de Samuel, capítulo 3, y empezamos la lectura a partir del versículo 2. Se lee así. Por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su sitio, sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios, y estando Samuel acostado en el templo del Señor, en la cual estaba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Enseguida corrió a Elí, diciendo: aquí estoy, puesto que me ha llamado. Respondió: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí. Y dijo: aquí estoy, puesto que me has llamado. Y él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve, acuéstate. Y Samuel no conocía aún al Señor, pues la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Y volvió el Señor a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que el Señor estaba llamando al joven. Por lo que Elí dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si te llama y dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Y Samuel fue y se acostó en su sitio. Entonces el Señor vino y se presentó, y como la otra vez se llamó: Samuel, Samuel, y Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y dijo el Señor a Samuel: mira, yo haré una cosa en Israel que a todo el que la oiga le retenerán ambos oídos. En ese día haré que se cumpla contra Elí todo lo que he anunciado respecto a su casa, de principio a fin. Porque le he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Dios y él no lo refrenó. Por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel se acostó hasta la mañana y abrió la puerta de la casa del Señor, pero Samuel temía declarar la visión a Elí. Entonces Elí, habiendo llamado a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Y dijo: ¿qué es lo que te he dicho? Te ruego que no me lo oculte. Así te haga Dios, y aun te añada si me ocultas alguna palabra de todo las que te ha hablado. Entonces Samuel le declaró todas las palabras, y nada le ocultó. Y él dijo: el Señor es, haga lo que bien le parezca. Y fue exaltado Samuel, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel había sido establecido como profeta del Señor. Y el Señor continuó revelándose en Silo, dado que el Señor se reveló a Samuel. Hasta aquí. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que es un regalo que tú has, en tu gracia, has concedido a tu pueblo, Señor. Gracias porque a través de ella vivimos, Señor, que, como dice en Deuteronomio, tus palabras son nuestra vida, Señor. Que tú sigas alumbrándonos, Señor, y hablándonos esta mañana, revelándote esta mañana en la predicación, que tú, Señor, sigas hablándonos y que nadie puede salir de aquí, Señor, satisfecho sin escuchar de tu palabra, Señor. Que tú me guíes en este momento y que prepare nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Un día, un hombre nativo americano y su amigo andaban por Times Square en Nueva York, en pleno centro de Manhattan, al mediodía. Las calles estaban llenas, los coches pitando, los taxis pues doblando en la esquina, las sirenas sonando y todos los sonidos de la ciudad casi ensordecedores. De repente, el nativo americano dice: oigo un grillo. Y su amigo respondió: ¿qué? ¿Estás loco? No es posible que oiga un grillo entre todo ese ruido. No, pero estoy seguro, oigo un grillo. Que va, imposible, insistió el amigo.
El nativo americano, después de escuchar un rato más, cruzó la calle hacia una maceta grande con algunos pequeños arbustos dentro. Miró por debajo de algunas ramas y, efectivamente, encontró el grillo. Su amigo se quedó pasmado. Increíble, dijo. Debe tener oídos de superhumano. No, respondió el otro. Mis oídos no son diferentes a los tuyos. Todo depende de que estás atento. Pero no puede ser, dijo el amigo. Yo nunca podría escuchar un grillo entre todo ese ruido. Eso es verdad. Depende de lo que te importa. Mira, te enseño. Después de sacar alguna moneda de su bolsillo, la soltó en la calle. Entonces, con todo el ruido de la calle entrando en sus oídos, vieron que todo el mundo dentro de un radio de 10 metros miraron para ver si el dinero que se había caído al suelo era suyo. ¿Ves lo que te digo?, dijo el nativo americano. Todo depende de qué te importa. No sé si habéis escuchado esta historia antes, no sé si es verdad o no. Parece, pues no sé, una especie de proverbio, ¿no?, nativo americano. Aparte de la visión obvia de que el mundo de modernidad, el dinero y tal, mal, y estar conectado con la naturaleza, pues bien, que cada uno le gustará más o menos, contiene una realidad innegable que vemos reflejado en el pasaje de hoy. De hecho, es lo siguiente: lo que nos importa, a eso vamos a prestar atención. Y lo que nos es importante, de eso voy a estar atento. El pasaje de 1 Samuel 3 nos lleva a un momento de transición entre el pueblo de Israel. Estaban ya en la tierra prometida, pero antes del establecimiento de la monarquía de David. Eran momentos complicados, como algunos sabréis. Todavía nos encontramos en la época de los jueces, ¿no?, que tiene ese refrán famoso que cada uno hacía lo que bien le pareciera, y no hubo temor ninguno entre el pueblo. Hasta el mismo sacerdocio que leemos aquí de la familia de Elí, pues bastante corrupta su familia. Es una noche oscura en términos históricos, en términos tanto literales, porque parece que esta escena pues sucede durante la noche, quizá por la madrugada, que vemos que la lámpara está encendida todavía dentro del tabernáculo, pero también quizá podríamos entenderlo de forma figurativa también, esta noche oscura, que no había palabra de Dios, no había profecía, un mensaje pertinente, una predicación, digamos, apta para proclamar al pueblo, quizás al dirigirlos a su arrepentimiento necesario, a guiar su relación entre Dios y el pueblo, pues no había palabra de Dios. Aparte, Elí ya está mayor, apenas puede ver nada, se está quedando ciego, pero la luz del tabernáculo no se había apagado todavía. Un dato literal: parece que era de la madrugada, como acabo de mencionar, y según la ley, pues habría que tener la luz encendida en el tabernáculo durante toda la noche. Pero quizá, como he mencionado antes, esta forma figurativa de entender esta luz también, rodeados de tanta oscuridad en este momento complicado, histórico, la cosa no pintaba bien. Pero Dios no dejó que se apagara su luz. Y de hecho veremos al final del pasaje, como acabo de leer, que su silencio y su supuesta ausencia tampoco iba a permanecer con la iniciación de la carrera de Samuel como profeta. El pasaje se podría dividir en tres partes, empezando con la iniciativa por parte del Señor, de los versículos 2 al 10, después el mensaje duro, el mensaje difícil que tiene que transmitir Samuel al anciano Elí, y por último la revelación general del Señor y su gracia para con su pueblo. Volvemos al versículo 2. Por ese tiempo aconteció que, estando Elí acostado en su sitio, sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios. Qué contraste irónico. Y estando Samuel acostado en el templo, en el tabernáculo del Señor, en la cual estaba el arca de Dios. El Señor le llama y él respondió: aquí estoy. Puede que Dios, como vimos en el capítulo anterior, hubiese terminado con la familia de Elí, es una realidad, pero no había terminado con su pueblo. Elí está en su sitio, acostado, viejo, un poco inútil, infiel, ciego, pero dentro del mismo tabernáculo nos encontramos un niño igualmente acostado por la noche, normal, pero en el mismo sitio, de una especie de quizás de guardia, al lado de donde se colocaba el arca del pacto.
que es bastante un objeto de muchísima importancia. Ese arca del pacto, pues es una especie de caja que contenía, para empezar, las tablas de la ley que Dios dio al pueblo por medio de Moisés, y así confirmando el Señor su fidelidad de guiar la vida de su pueblo en santidad y en justicia también. También contenía una prueba del maná, así mostrando pues la fidelidad, la profesión y el cuidado que el Señor tenía para proteger su pueblo en el desierto. Y aparte contenía la vara de Aarón, si acordáis del libro de Números que Dios hizo que floreciera, a mostrar quién eran los líderes elegidos de Dios, qué familia levítica era realmente la familia legítima para llevar a cabo el ministerio en el tabernáculo, la elección y la iniciativa del Señor. Todo esto, la presencia de este objeto debería haber traído muchísimo consuelo, paz. El Señor está entre nosotros, qué bien, ¿no? Si solo el pueblo hiciera caso a Dios. Pero ahora parece que solo representa aquellos momentos pasados, los buenos tiempos, ¿no? Porque sigue la noche, el momento de oscuridad. Seguimos con el versículo 4. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Enseguida corrió a Eli diciendo: aquí estoy, puesto que me has llamado. Respondió: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Eli y dijo: aquí estoy, puesto que me has llamado. Y él respondió: no he llamado, hijo mío, vuelve, acuéstate. Samuel responde, se levanta, va corriendo a ver qué quizás quería Eli, que según su entendimiento es lo que tuviera sentido en el momento. Algo distinto quizás que lo que vimos en el capítulo anterior en el caso de Eli y sus hijos, que sabiendo bien la palabra de Dios no hicieron nada al respecto. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia es que el narrador quiere aclarar el asunto aquí en el versículo 7. ¿Por qué no lo pilla? ¿Por qué sigue yendo hacia Elí y no reconociendo la voz del Señor? Porque dice el versículo 7, no conocía aún al Señor, pues la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Hasta que eso sucediese, Samuel no conoce al Señor, no reconoce su voz. Aparte que eso no era normal, como vimos en el versículo 1, en la última predicación, en aquellos días la palabra del Señor era escasa, no había visión, no había mensaje, había muchísimo silencio por parte de Dios. Entonces, normal que no lo pilla, que me está llamando. A diferencia, el otro contraste entre los hijos de Eli, Ofni y Finés, que dice el 2, versículo 12, que eran hijos inútiles que no tenían conocimiento del Señor. Creo que la diferencia es que no tenían excusa tampoco. Samuel, siendo joven, no era levita, estaba ministrando de forma rutinaria en el tabernáculo. Entonces, hasta que la palabra fuera revelada, él no conocía al Señor, por eso no la pillaba. Pero una pista en cómo va a terminar el pasaje de hoy, que sí fue establecido como profeta, cuando ya lleguemos al versículo 20. Conoce al Señor esta mañana y así puedes reconocer su voz. Disfruta del testimonio del Espíritu Santo confirmando su palabra en tu vida. Recibe la convicción del pecado y el anhelo por la justicia. Yo cuando llegué a España, pues no tenía tanto nivel de español como se ve hoy en día. Perfecto, por supuesto. No, hace varios años, pues a lo mejor salía a tomar un café, a leer, a desconectarme y simplemente pasaba de todo lo que me rodeaba. Conversación por aquí, una mesa bastante ruidosa por ahí, pues podía silenciar y ignorar por completo la conversación. ¿Por qué? Porque a no poner esfuerzo a seguir la conversación, a ver de qué están hablando, no entendía nada y podía apagar la conversación por completo y fue muy fácil. No había ninguna distracción. Ahora, bastante años después, no tengo esa libertad porque sin ningún esfuerzo ahora pillo de lo que está hablando la gente como mi primer idioma, ¿no? No tanto, pero más o menos. Sin ningún esfuerzo entiendo la voz, entiendo la conversación, la puedes seguir sin poner ningún esfuerzo y así no me puedo evitar distracciones, ¿no? Pero es un poco así aquí. Samuel no reconoce la voz porque es algo nuevo para él. No lo puede ignorar, no puede silenciar la voz del Señor al final del pasaje porque ya está establecido como profeta.
Y me pregunto si estamos, iglesia, esta mañana, si estamos ejerciendo nuestro derecho como hijos e hijos de Dios a no solo oír su palabra, sino también a escucharla, comprenderla y obedecerla. Entonces el narrador aquí quiere aclarar que Samuel todavía no conocía al Señor, por eso no pillaba el asunto, pero Elí sí, después de un rato. Silencio en aquello normal, que no lo pillara, pero Elí sí llega a entender lo que está sucediendo. En el versículo 8, volvió el Señor a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí, y dijo, aquí estoy, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que el Señor estaba llamando al joven, por lo que Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate, y si te llama dirás, habla Señor, que tu siervo oye. Y Samuel fue y se acostó en su sitio. Como Samuel, ¿cómo está tu disponibilidad a escuchar esta mañana? ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Te quedas indiferente al llamado de Dios? ¿O estás dispuesto a levantarte e ir corriendo a donde Él te diga? Porque Samuel se levanta y va corriendo. Tu siervo oye. Así sí hay una postura sana, una postura consecuente delante del Señor. Tu siervo oye. Pues vemos que Elí está acostado por la noche, mientras la luz de Dios brilla dentro del tabernáculo. Este contraste. Samuel está igualmente acostado por la noche y dirigido por Elí a volver a acostarse 3 veces. Se tiene que levantar. Pero todo esto en contraste, la frase curiosa que encontramos aquí en el versículo 10, describiendo las acciones del Señor, es curioso, ahora no solo llama, sino dice, vino y se presentó. Y como la otra vez se llamó. El verbo literal diciendo que está de pie, se planta ahí, viene a la misma habitación donde estaba Samuel. Estoy aquí, mira, levántate, tengo un mensaje para ti. Está de pie, preparado para actuar, activo, tomando la iniciativa por amor de su pueblo. No les va a dejar como huérfanos, en silencio por parte de su Padre Celestial. El liderazgo humano puede fallar, y de hecho lo hace muchas veces. Pero Dios sigue fiel a su plan de redención y su amor para con las personas. No va a dejar que se apague su luz. Pero a la vez el privilegio de ser contados entre los colaboradores suyos en su reino no es algo que se puede dar por sentado, como ahora veremos en el caso de Elí y su familia. Primero, la iniciativa del Señor. Segundo, el mensaje difícil que tiene que transmitir Samuel. Mensaje duro. No creo que si fuera por Samuel hubiese elegido este como su primera predicación. Empieza el 11. Y dijo el Señor a Samuel, mira, yo haré una cosa en Israel que a todo lo que la oiga le retiñirán ambos oídos. En ese día haré que se cumpla contra Elí todo lo que he anunciado respecto a su casa, de principio a fin. Porque el hecho de saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Dios y él no los frenó. Vimos la regañina de la predicación pasada, un poco de corrección, pero realmente no. Dejaba que hicieran lo que les daba las ganas. Este verbo un poco curioso en el versículo 11, le retiñirán ambos oídos, es decir, pues dejará un zumbido en los oídos cuando hay silencio por tanto tiempo y te viene un sonido bastante fuerte, como a lo mejor cuando se acopla un micrófono, pues te queda, ay, me ha dolido, quiero que pare, no me gusta ese sonido. Si estoy en mitad de la noche dormido y alguien entra en mi casa, en vez de robar la casa, enciende mi tele a pleno volumen, me va a molestar. Igual que el mismo volumen estoy en el cine acostumbrado, no me molesta. Pero alguien que cambio aquí de tanto silencio, ahora un mensaje directo y además fuerte, hacia la casa de Elí, va a dejar este zumbido en sus oídos, ¿no? La gente no se va a quedar cómodos después de escuchar este mensaje. No quiero escuchar más, apágalo. Y como digo, normal después de tanto tiempo de silencio, pero a la vez también por la gran paliza de realidad que va a invadir el pequeño universo que había creado Elí. No hay consecuencia, podemos hacer lo que queramos. Esa gran paliza de realidad que va a invadir su universo, igual puede invadir nuestro universo también que hemos creado. Si lo hace con la familia de Elí, ¿nosotros qué? ¿Qué pasará conmigo y con mi familia? Deja que pare, no me gusta el sonido.
sufriremos las mismas consecuencias. Dejará ese mensaje un zumbido en los oídos del pueblo. Si bien Dios no necesitaba a la familia de Elí para cumplir su palabra, tampoco te necesita a ti, ni a mí, ni a nosotros esta mañana. A veces cuando volvemos del supermercado y estamos guardando la compra, Killian le gusta pues formar parte de la actividad, va sacando cosas de la bolsa, los huevos no porque se rompen, pero otra cosa que él puede, pues nos va pasando, coloca la cosa en la nevera. ¿Mavi y yo necesitamos su ayuda en ese momento? No. De hecho, muchas veces está resolviendo un poco la cosa y tardamos más, pero por ahora le gusta estar involucrado en esa actividad por ahora, digo, igual dentro de un par de años, ¿no? Pero quiere formar parte de la actividad, quiere agradar a sus padres, implicarse en lo que estamos haciendo, ayudar de una forma, aunque no lo necesitamos, para nada. Dice el Señor, edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Con mi ayuda va a edificar su iglesia. No, conmigo, sinmigo. Con vosotros, sin vosotros. El Señor Jesucristo va a edificar su iglesia, sí o sí. Y la misma puerta del infierno no van a prevalecer contra ella. La pregunta es, ¿te sumas? ¿O corre riesgo de dar por hecho la bondad de Dios? Imaginando que como sigue fiel para bendecirte, no actuar igual de fiel en cuanto a su propia justicia y santidad. Elí eligió claramente el camino más fácil de no corregir a sus hijos. Honraba a los deseos de sus hijos más que la honra y la fama del nombre de Yahvé, del nombre del Señor. Pero ojo al versículo 14, a lo mejor hay algo que puede hacer para arreglar esta situación, ¿no? A ver, por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hay un resultado peligroso que implica el dar por hecho la gracia de Dios, la paciencia de Dios. Ya cuando me salga ya buscaré hacer la paz con alguna ofrenda o sacrificios. Paso por completo de Él, su palabra, oigo su voz cada domingo, pero no escucho. Quizá cuando ya sea mayor, cuando haya vivido mi vida, pues haré una pequeña oración, creo en ti, Jesús, Esos son los sacrificios y ofrendas que realmente van a agradar al Señor, a dar la vuelta a la situación. ¿Qué es el sacrificio que nos exige Cristo en la vida del Evangelio? Lo explica el apóstol Pablo. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es lo que es bueno, aceptable y perfecto? Vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, es decir, vuestro ser, es decir, vuestro todo, es lo que exige el Señor, nuestro todo. Incluso si va a implicar algo de conflicto entre la familia. Elí no estaba dispuesto a buscar la honra del Señor por delante de los deseos de sus propios hijos. Volviendo al versículo 15, Samuel quiere seguir su vida, su día normal, no quiere tener nada con conversación de Elí. Ese día se acostó hasta la mañana y abrió la puerta de la casa del Señor. Quiere seguir con su vida como si no hubiese pasado nada. Espero no encontrarme con Elí por esta parte. En versículo 16, entonces Elí, habiendo llamado a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, aquí estoy. Ay, lo había pillado. Igual que el Señor lo llama 3 veces y dice, aquí estoy. Muestra la misma disposición con Elí. Aquí estoy. ¿Qué es lo que necesitas? Versículo 17. ¿Qué es lo que te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Así te haga Dios y aún te añada si me ocultas alguna palabra de todas las que te ha hablado. Entonces Samuel le declaró todas las palabras y nada le ocultó. Aquí, te haga Dios y aún te añade una forma de maldición. Mira, que te trate contigo el Señor, como no me dice todo.
Una palabra repetida aquí es ocultar. Te ruego que no me lo ocultes. Si me ocultas alguna palabra, y nada le ocultó, es el pleno contrario de la revelación que vemos como tema principal de este texto. Ocultar. Poner la luz por debajo de la cama y no dejar que alumbre. Por muy ciego que esté, este anciano quiere ver, por decirlo de una manera, quiere ver el resultado de lo que ha dicho Dios respecto a su familia. Y fijaos en su actitud, en la respuesta del 18. Él dijo, es el Señor, haga lo que bien le parezca. Hay varias maneras a lo mejor de entender esta frase, que quizás estaba ya resignado a lo que venía, ya sabía, ya no podía hacer nada al respecto. O quizás no le afecte mucho tampoco, una especie de apatía. O igual una forma muy religiosa de contestar, es el Señor, bendito sea. No estoy aquí sufriendo las aflicciones, pero Dios es bueno. Amén, amén, hermanos. Padeciendo aquí las aflicciones de cómo los santos tenemos que afligir. O Elí simplemente tomando algunas decisiones francamente regulares. Que nuestras palabras piadosas, por decirlo así, nunca nos quiten la responsabilidad de buscar la sabiduría diariamente de Dios, la cual empieza por el temor suyo, como leemos en Proverbios capítulo 1. Que mi predicación, por ejemplo, nunca me quite la responsabilidad de buscar la sabiduría de Dios diariamente, la cual empieza por el temor suyo. Porque vemos las consecuencias aquí en este texto. El Señor no nos necesita. No necesitaba a Elí y su familia. Si tú no, si no, conmigo, levantará a alguien más que lo haga. De eso podemos estar seguros. La iniciativa del Señor, el mensaje difícil que tiene que transmitir Samuel, y por último, la revelación. El Señor se revela. Viene la mañana después de la noche, ¿verdad? Y como hoy es el día de la Reforma, quería mencionar algo de la ciudad de Ginebra, donde ministraba Calvino, varias décadas después de que pues, la Reforma empezara a cobrar algo de fuerza en la zona. Y tenía ese lema como ciudad entera. Después de las tinieblas, luz. Fue el lema de la ciudad. ¿Por qué? Refleja la actitud de los reformadores de aquel día en cuanto a la centralidad de la palabra de Dios en su vida. Lo tenía como estatuto al nivel de ciudad, dedicarse, toda la ciudad, dedicarse a escuchar la palabra predicada no menos de 6 veces a la semana. Y lo tenían claro. Después de tantos años de silencio, de oscuridad, de escuchar la misa en latín sin enterarse de una palabra, ahora tienen la palabra en sus manos. Ahora tienen la palabra predicada hasta 6 veces a la semana. Tenían hambre para la palabra. Por eso, después de las tinieblas, de no tener palabra de Dios, luz. ¿Cómo de atento estás tú esta mañana a su palabra? Ya que, como dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Es decir, hasta que venga, hasta que vuelva el Señor Jesucristo. Tenemos esta palabra profética, incluso más segura. Versículo 19. Fue exaltado Samuel y el Señor estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de su palabra. Es decir, todo lo que dijo el profeta se cumplió. El Señor estaba confirmando su presencia con el pueblo a través del ministerio profético de Samuel. Lo sabe Elí, lo sabe Samuel mismo, que ha conocido lo que es el ministerio profético, conocido el Señor de forma personal. Y ahora se convierte en conocimiento público. Mira, se entera todo el país, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel había sido establecido como profeta del Señor. El Señor se revela y por tanto bendición para todo el país. El 21 continuó revelándose en Silo, dado que el Señor se reveló a Samuel. No fue de una vez, no fue nada más el mensaje a Elí, el mensaje difícil, sino visiones, mensajes, palabras frecuentes. Está
igualmente dispuesto a revelarse de forma especial, incluso aquí, incluso hoy, si escuchamos su voz. El pasaje nos narra un momento oscuro en la historia del pueblo de Israel, pero también un momento de transición, como mencionaba antes, entre el reinado del sacerdocio de la familia de Elí, corrupta, hasta la llegada de un profeta. No dejó Dios la cosa al azar. Siempre iba a tener su profeta. Siempre iba a llegar la mañana, después de la noche. Nunca se iba a apagar esa luz de testimonio suyo. El pasaje empieza, el capítulo, en aquellos días la palabra del Señor era escasa. No había visión manifiesta, es decir, el Señor parece una especie de silencio por su parte. Y además, el sacerdote, quizás más importante, ya se quedaba ciego. Sus ojos comenzaban a oscurecerse. Todo el pasaje va de una revelación en concreto, un mensaje específico por parte de Samuel, y además, terminando aquí en el 21, más visiones, más palabras, más comunicación por parte del Señor. Una de las bendiciones más importantes que podemos experimentar es recibir su palabra, sea a través de una predicación, sea con la lectura personal o las palabras de un hermano o hermana en la fe, pues lo que sea, ¿no? Así que el reto personal que nos enfrenta esta mañana es: ¿cómo oyes? La llegada del Mesías muestra el amor eterno de un Dios que toma la iniciativa, que va a romper la oscuridad, entrar con su luz, a rescatar a su pueblo. Y el Señor, además, Jesucristo, trae un mensaje a veces duro, a veces difícil, sobre todo para la falsa seguridad de los líderes religiosos de su día. Y aún así, el Señor se revela en luz y gloria. Por tanto, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Por tanto, no cubráis la lámpara con una vasija. Ponla sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Mirad cómo oís. Lucas capítulo 8, lo que leo Paco al principio. Palabras del Señor Jesucristo. Mirad cómo oís. ¿Cómo oyes? El Señor sigue revelándose, así que por eso nos toca mirar cómo oímos, cuidar la forma en la cual reaccionamos al llamado del Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque así como ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra del mensaje por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Estamos oyendo con fe. Mirad cómo oís. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hasta el 12 y el 13. Mirad, hermanos, no sea que acaso hay en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es una posibilidad real, ser engañado por el mismo pecado, por no comunicar, no hablar, exhortarnos entre los unos y los otros. Diariamente está diciendo el texto. En tanto se dice hoy. A lo mejor el Señor te está llamando esta mañana a pegar un WhatsApp a un hermano. Mira cómo está. Enviar un texto bíblico, lo que sea, una palabra de ánimo. ¿Qué está orando esta semana? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué te está enseñando el Señor a través de tu palabra? ¿Qué lucha estás enfrentando? ¿Cómo puedo ponerme de tu lado y vamos a andar este camino juntos? Exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, sobre todo pensando quizás en los enfermos, que es la tentación de tristeza total, de desesperación, de amargura. Animarnos con la palabra en toda situación, sea buena o sea mala. Si tenemos su revelación en su totalidad en nuestras manos, no tenemos excusa, pero, como dice un comentarista, el hambre puede producirse no solo por la falta de comida, sino también por la falta de apetito. No endurezcáis vuestros corazones. Mira cómo oís. Estás rodeado de situaciones o momentos de oscuridad. Quizás el Señor te está llamando a oír su voz, a responder, a levantarte. Quizás te está llamando a actuar en consecuencia esta mañana, pero simplemente no quieres. No dejes
que se endurezca tu corazón, sino dejemos que, como el dibujito aquí, el mensaje hacia la casa de Elí siga zumbando en nuestros oídos. Si lo hace con Elí, nosotros, ¿qué? La paciencia, por supuesto, de Dios es incuestionable, pero tampoco va a ser engañado. No nos necesita. No va a negarse de buscar su propia gloria, tanto en el juicio como en la salvación. La luz del verdadero tabernáculo, Jesucristo, sigue brillando igual como en aquel día. El Señor no ha terminado con su pueblo. La cuestión sigue siendo la misma. ¿Te sumas? Amén.